Para mí envejecer, el anti-aging sería envejecer de forma saludable. Sí que se va a poder llegar a detener el envejecimiento. ¿Qué entiendes tú por anti-aging? Cada 10 años vamos perdiendo más o menos un 10% de nuestras capacidades funcionales, es decir, envejecemos. Consume este alimento, los superfoods, los superalimentos. O sea que todo se reduce al final a cambios o hábitos bien elegidos en nuestro día a día. ¿Qué crees? ¿Que comemos mucho o poco? Porque tenemos asimilado que vas al nutricionista a perder peso. Nadie nos ha enseñado a comer. Y esto que estoy diciendo es un problemón, pero un problemón auténtico. Preguntas por la calle a alguien y seguro que te dice que toma algo. Los 3 complementos que tienes que tomar sí o sí. Perdona, es que con 20 años tú no necesitas suplementarte en omega 3 a poco bien que comas. ¿Cómo ves tú el futuro de la suplementación? Seguro que últimamente has oído hablar del anti-aging, cremas, tratamientos, suplementos, pero ¿sabías que hay algo mucho más potente y que haces en tu día a día y no lo sabes? Y sí, estoy hablando de la alimentación, lo que comes en tu día a día. Así que la pregunta es, ¿realmente podemos influir en nuestro envejecimiento a través de la alimentación? Para resolver esta pregunta me va a acompañar hoy Beatriz Saralegui, farmacéutica, que además de divulgar en redes y en congresos, te dedicas a formar a cientos de farmacias en tu centro en Zaragoza, en tu hub, haciendo que así los farmacéuticos podamos dar un mejor consejo a la gente que entra por nuestra farmacia. Así que Bea, bienvenida, es un verdadero lujo tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias, estoy nerviosa. Sí, yo también. Estoy nerviosa y contenta a la vez de que estés aquí. Bueno, ¿quieres añadir algo a tu presentación? Porque como haces tantas cosas, ¿te gustaría añadir algo? Pues diría que soy una farmacéutica curiosa y que la curiosidad me ha llevado a ir aprendiendo cosas de manera muy autodidacta y ha hecho que hoy esté aquí, por ejemplo. Muy bien, sí. Me consta, porque además tus charlas siempre son diferentes y nos dan siempre datos como muy curiosos. Bueno, cuando hablamos de anti-aging, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué entiendes tú por anti-aging? Voy a empezar un poco a lo gallego, porque tú eres una experta también al final en envejecimiento. ¿Qué entiendes tú por anti-aging, Pilar? Y luego yo te doy mi visión, porque al final no hay una verdad absoluta y es interesante, ¿no? También poder compartir entre farmacéuticas, entre compañeras. ¿Tú qué entiendes por anti-aging? Porque mi visión ha ido cambiando a lo largo de los años. Para mí envejecer, el anti-aging sería envejecer de forma saludable. O sea, encontrar ciertas claves que nos hagan, porque envejecer vamos a envejecer todos, es inevitable, pero vamos a buscar ciertas herramientas para envejecer lo mejor posible. Eso es, fíjate, es que te decía que ha cambiado el concepto porque en mí ha cambiado al menos, ¿no? Yo me empecé a interesar en temas de anti-aging, pro-aging, well-aging, como le quieras llamar, pues yo con 20 y tantos años, una cosa así, y me gustaba muchísimo la cosmética y yo entendía el envejecimiento como detener el envejecimiento de alguna manera, ¿no? Sí. Y me preocupaba mucho la línea de expresión, la arruga, etc. Hoy en día entiendo el envejecimiento de una manera muchísimo más global y yo creo que como sociedad también lo entendemos de una manera también muchísimo más global. Entonces, hoy en día no podemos detener el envejecimiento. Igual tus nietos o tus bisnietos sí, esto es así, sí que se va a poder llegar a detener el envejecimiento. Hoy en día lo podemos frenar. Entonces, el envejecimiento es una especie de coche, nosotros vamos subidos a ese coche y nosotros podemos acelerar o podemos frenar ese ritmo de envejecimiento. Entonces, cayó en mis manos hace años un estudio que cambió un poco el cómo yo entendía esto del envejecimiento. El estudio es un estudio americano de la Universidad de Duke, que fue muy interesante. Los americanos hacen muchas cosas bien y una de ellas son los estudios clínicos. Entonces, cogieron a un grupo poblacional muy importante, creo que eran como 1.700 personas, una cosa así, que tenían la misma edad. Habían nacido en el mismo año, 1972, 1973, y les fueron evaluando distintos parámetros de envejecimiento a lo largo de los años. Entonces, a los 26 años les evaluaban esos parámetros de envejecimiento, a los 30, 32, 38. ¿Y de qué se dieron cuenta? Bueno, pues de diferentes cosas que eran como muy interesantes. Se dieron cuenta que cada 10 años vamos perdiendo más o menos un 10% de nuestras capacidades funcionales, es decir, envejecemos. Cada 10 años, pues entre los 20 y los 30, pues perdemos un poquito de capacidad visual, de capacidad cognitiva, de audición, perdemos un poquito de colágeno, ¿sí? Y se dieron cuenta también que había un escalón de envejecimiento, por ejemplo, en las mujeres, que era tremendamente importante, que supongo que sabrás cuál es. En la menopausia, eso es. Esos años clave. Entre los 40 y los 50, por ejemplo, en las mujeres, no perdemos un 10% de capacidades funcionales. Se acelera mucho. Muchísimo, eso es, perdemos muchas más. En el caso de los hombres es más tardío, pero también les llega. Es entre los 50 y los 60, es cuando a ellos, ¿no?, bajan ese escalón más profundo. Sí.
Entonces se dieron cuenta de eso, de que había determinadas épocas a lo largo de la vida que eran más crueles, entre comillas, pero también se dieron cuenta de una cosa que a mí me dio como mucha esperanza. Y es que es precisamente en esa edad, ¿no? Entre los 40 y 50, en el caso de las mujeres, en los que la curva de envejecimiento se separa. Es decir, que hay mujeres que envejecían mejor y otras que envejecían Mira peor. qué curioso. Eso es. Algunas perdían pues, un 20% de capacidades y otras un 10%. Y yo dije, ostras, pues yo quiero estar en esa... En ese que pierde menos. Eso A ver, es. obviamente. ¿Cómo hacemos esto? Eso es, ¿qué es lo que han hecho? Y se dieron cuenta de que al final son nuestras pequeñas decisiones diarias las que hemos ido tomando desde los 20 Eso es, años, o sea, no hay secretos, son esas pequeñas decisiones que hemos ido tomando a lo largo de los años las que van a hacer que esa curva del envejecimiento se dispare de una manera u otra. Y ya digo que es precisamente en esta edad, ¿no? Cuando te encuentras con la gente del colegio y dices, qué bien ha envejecido esta chica. ¿Qué ha hecho? Eso es, Sí. ¿qué ha hecho? O, ostras, ¿estaré yo así? O sea, que todo se reduce al final a cambios o hábitos bien elegidos en nuestro día a día, que de esto profundizaremos luego con el tema alimentación, con el tema suplementación. Has dicho algo súper interesante que yo tenía aquí también apuntado, que es, ¿se puede frenar el envejecimiento a cero? ¿Podemos ser eternamente jóvenes? Actualmente ya vemos que no, pero ¿tú crees que en un futuro sí se podrá? Yo estoy convencida que sí. ¿Sí? Sí, porque hay mucho dinero ahora mismo invertido en todo esto. Entonces, seguramente, y ya digo que no estamos hablando de ciencia ficción, sí. seguramente se pueda ralentizar tanto que se pueda llegar casi a detener, seguro. Jo, qué interesante, nos ha pillado tarde. Sí. O pronto, nos ha pillado sé, pronto. No sé si me da mucha envidia tampoco, ¿eh? No Ya, lo sé, no sé, sería algo para reflexionar. Sí. Sí. Bien, y también el objetivo de esto, que es envejecer mejor, pero también comentas en tus charlas algo interesante, que también podemos disminuir el riesgo de ciertas enfermedades, de sufrir ciertas enfermedades según las decisiones que tomemos, que esto luego con la alimentación, el tema del interruptor, también lo podemos comentar. Bueno, para meternos en el tema de alimentos, ¿qué tipos de alimentos o qué tipo de alimentación favorece un envejecimiento saludable? ¿Has visto algún patrón que digas, vale, pues haciendo esto y esto, vamos a envejecer de forma más saludable? Mira, me gusta mucho estar en este podcast porque creo que tienes mucha capacidad de llegada a público final y es importante hacer también una buena divulgación, ¿no? Y a mí sí, porque para las que no te conozcan mucho, tú normalmente formas a farmacéuticos, Eso o sea, tu es. público son farmacéuticos, Eso es. pero el mensaje que tienes es súper potente también para la gente que nos puede estar viendo ahora. Así Eso que les va a es. ser de mucha ayuda. Y en redes, a mí como sanitaria muchas veces me preocupa los mensajes que se lanzan, ¿no? De consume este alimento, los superfoods, los superalimentos, Sí. la espirulina, ¿no? Y realmente estos superalimentos no lo son tanto de alguna manera. Entonces, igual lo que voy a contar no se va a viralizar, Ya, porque esto no se va a viralizar, pero es la verdad. ¿sabes? Sí. Efectivamente. Es la Entonces, ciencia. Eso es. Entonces, a día de hoy no hay un alimento que ralentice el envejecimiento. Pero sí que es cierto que hay unos patrones que nos pueden ayudar, que es lo que decía, ¿no? Sí que nos pueden ayudar a enlentecer. Entonces, en primer lugar, y esto es muy importante, tenemos que distinguir dos perfiles de persona. ¿Sí? Entonces, la gente que ahora mismo nos esté escuchando, que diga, a ver, ¿dónde estoy yo? Eso es, Se porque sitúe. va a haber diferencias entre unos y otros. Entonces, yo hablo de un envejecimiento equilibrado y un envejecimiento desequilibrado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Un envejecimiento equilibrado sería una persona que va cumpliendo años, que va perdiendo esas capacidades funcionales que hemos dicho, pero que no tiene enfermedad, no tiene patología. Bueno, pues Sí. es... Que va, digamos, acorde también a su edad. Eso es, eso es. Y luego, un envejecimiento desequilibrado sería una persona que, por la razón que sea, tiene ese envejecimiento acelerado, como pueda ser una mujer entre los 40 y los 50, que por razones fisiológicas ya hemos dicho, ¿no?, que va a tener ese envejecimiento acelerado, o un hombre a partir de los 50, 60. Entonces, ya digo que eso para mí es un patrón de envejecimiento desequilibrado, pero coherente. ¿Sí? Claro, ¿qué va a pasar? Eso es. O un patrón de envejecimiento desequilibrado es una persona que tiene una enfermedad, ¿vale? Una diabetes. Las personas, si nos está escuchando ahora, por ejemplo, alguien con diabetes, la diabetes envejece muchísimo. No solamente es que tengas un problema de azúcar, es que tus estructuras van a envejecer de una manera muchísimo más acelerada, ¿sí? Entonces, ya digo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, dónde nos movemos nosotros. Sí. ¿Estamos en un proceso equilibrado o desequilibrado? Entonces, lo que voy a explicar ahora me vale para los dos ámbitos de persona.
¿cómo sería esa alimentación que nos podría ayudar? Y ya digo que aquí no voy a ser nada viral. Pues sería una alimentación variada y equilibrada, que yo creo que eso entendemos todos en qué consiste. Una alimentación importante en cuanto a cantidad, porque ¿qué crees? ¿Que comemos mucho o poco? Comemos mucho, nos pasamos. O sea, comemos muchas veces por gula, ¿no? Y no porque tengamos hambre realmente. Estamos sobrealimentados pero malnutridos, ¿sí? Y esto que estoy diciendo es un problemón, pero un problemón auténtico. Entonces ya digo que el sobrepeso es un factor de envejecimiento acelerado. Por lo tanto, seguramente con ingestas calóricas menores, pero equilibradas, ya digo, el plato de Harvard, que seguro que... Sí, sí, aquí lo hemos comentado en otros episodios Eso con Cristina, creo que lo estuvimos hablando. Eso es. Entonces ya digo que no es algo que se vaya a viralizar, pero bueno, al final es sentido común. Entonces ya digo que una alimentación variada, equilibrada y contenida en cuanto a cantidades. Y luego, por último, sí que si diera una serie de tips, sí que diría que sea una alimentación rica, que esto lo comentarían también en podcasts anteriores, rica en ingredientes antioxidantes, el famoso plato que sea de colores, eso es, porque al final todo eso nos aporta antioxidantes, vitaminas y minerales. Un plato que sea rico también en ingredientes antiinflamatorios, el omega 3, el famoso omega 3, y yo aquí sí que me gustaría, igual esto sí que es polémico, igual esto sí que se viraliza, igual esto sí. Bueno, nos viene bien. Claro, hoy en día también ves redes sociales y están continuamente diciendo el complemento que tienes que tomar, los 3 complementos que tienes que tomar sí o sí. Yo no soy nada... Sí, te quería preguntar también no me tu gusta, punto de vista. Eso es, no me gusta mucho esto, ¿no? Porque uno de los complementos es el omega 3. Perdona, es que con 20 años tú no necesitas suplementarte en omega 3 a poco bien que comas. A poco, claro. Lo que no podemos hacer es intentar suplir nuestros fallos en la alimentación con un complemento. O sea, que la base debería ser comer pescado azul. No tomar un... Eso es, y ya digo que con 20, 30 años llegas fácilmente a estas cantidades, a no ser que tengas un problema, lo que digamos, que eso es otro contexto, pero ya digo que a mí el omega 3 por sistema en chicas de 20, 30 años, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no me parece muy lógico. En otro contexto sí que te lo compro, pero aquí no. Y además puedo hacer publicidad. Sí, puedes hablar de lo que quieras. No, que es broma. Publicidad en cuanto a que... Puedes hablar de producto y lo que tú quieras, sí. Que tenemos empresas de salmón en Aragón. Ya. ¿Sabes? Claro. O sea, tenemos empresas de salmón en Aragón que lo manufacturan muy bien. ¡Ostras! Sí, di la empresa, dilo, ya sé. O sea, di la marca y todo. O sea, así para ellas a eso les encanta. Bueno, que le digan producto concreto. Eso es. Entonces tenemos salmón que llega de Noruega, que se manufactura aquí en Aragón y es Mowi. Se encuentra en el Corte Inglés en grandes superficies. Entonces es un salmón que yo estoy enamorada de él. Mi marido trabaja en esa empresa, dicho sea de paso, pero me da igual, que es que aunque no trabajara, lo anunciaría igual. Sí. O sea, es un salmón que ya viene cocinado para estas personas a las que les da mucha pereza, por ejemplo. Entonces ya viene cocinado. Es un buen consejo, un buen truco. Eso es, porque no huele a salmón. La casa, eso es. No huele, es súper cómodo, te viene cocinado a baja temperatura, en sus jugos. Y entonces ya digo que tenemos un montón de tips que puede ser este salmón, que pueden ser semillas de lino, semillas de chía, que nos aporta también ese omega 3. Entonces ya digo que en un contexto de envejecimiento normal, con esto sería suficiente. No hay problema para llegar, eso es. Entonces ya digo que antioxidantes, omega 3 y regular mucho el índice glucémico, regular mucho los azúcares. Claro, esto también lo hemos ido hablando durante los días durante otras entrevistas, que es muy importante porque los picos estos de insulina que tenemos es lo que más también va a envejecer y más nos va a desregular hormonalmente. Es un horror, sí. Entonces ya digo que este sería el contexto de cualquier tipo de alimentación y ya digo que no es nada nuevo. Claro, es que hay veces que yo digo, madre mía, la gente cuánto se complica, qué dietas más raras o qué alimentación más rara, cuando al final tenemos que eso, sentido común y a la base. Que también hay veces que en redes sociales vemos, sí, pues ahora el aguacate, ahora las semillas de lino, la chía, la quinoa, y te vuelves lo que es, ¿tengo que comer quinoa todos los días? Y no es que sea un alimento estrella, sino que es un grupo y un patrón. Eso es. Sí que es cierto que lo que decíamos, ¿no? Esto sería un envejecimiento, esto nos vale para cualquiera, pero luego en determinadas situaciones sí que vamos a tener personas que necesitan requerimientos específicos, ¿vale? Claro. Es decir, hay determinados patrones de personas que están envejeciendo de una manera acelerada, que puede ser, ya digo, que por la edad,
normal o por determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, Sí, las del azúcar. Eso es. Ahí ya sí que tendremos que reforzar igual algún grupo alimentario, ¿sí? Vale. Eso es la personalización también de la alimentación. Entonces, mujeres de entre 40 y 50 años, que seguramente te sigan muchas también, pues aquí, por ejemplo, sí que yo soy muy proclive de introducir determinados alimentos, como serían los fitoestrógenos. Eso, cuéntanos, que es muy interesante. Cuando hablamos de longevidad y anti-aging desde la farmacia, me encanta decir esta frase. No solamente se trata de vivir más, sino que se trata de vivir mejor. Y aquí tiene toda la relevancia el colágeno, que como sabéis es la proteína más abundante en el cuerpo y es la que da estructura a la piel, pero también a las articulaciones y a todos los tejidos. Ya sabéis que a partir de los 25 o 30 años empieza a disminuir y es cuando empiezan a aparecer los primeros signos del envejecimiento, arrugas más marcadas, pérdida de firmeza y deshidratación. Pero también tiene un impacto en las articulaciones y en el tejido. Y por eso me gusta recomendar Gold Collagen Forte Ageless. Es la fórmula más completa de toda la gama y contiene 12.000 miligramos de colágeno marino hidrolizado, de alta biodisponibilidad en formato líquido, que así conseguimos que se absorba muy bien y sea eficaz. Pero lo realmente diferencial del producto no es solamente que tenga colágeno, sino es que además tiene también elastina, que le da elasticidad a la piel y además ayuda a que se recupere más rápido, que recupere su forma más rápido. Contiene también ácido hialurónico para hidratar profundamente la piel y ceramidas que lo que van a hacer es reforzar la función barrera y evitar que la piel pierda agua y que sufra más por las agresiones externas. Ya ves que es una fórmula súper completa y que trata la piel desde todos sus ángulos. Además contiene, como siempre, una red de antioxidantes súper potente, coenzima Q10, transresveratrol y licopeno, que lo que van a hacer es ayudar a disminuir el estrés oxidativo, que es un potente acelerador del envejecimiento celular. Y aquí es donde entra también la diferencia del producto, que contiene azafrán, que ha demostrado científicamente tener beneficios a nivel emocional, o sea, ayuda a regular el estrés y a que estés mejor anímicamente. Porque ya sabes que el envejecimiento no solamente es piel, sino que es movilidad y es bienestar emocional. Y por supuesto, una suplementación adecuada de colágeno va a ayudar también y va a apoyar articulaciones y tejidos que también van a ir degenerándose. Por eso cuando recomiendo Ageless no solamente es un producto para la piel, sino que va mucho más allá. Es un producto que te acompaña en todas estas fases de la longevidad, mejorando así no solamente cómo te ves, sino también cómo te sientes. Porque hoy el verdadero anti-aging es ese. Vivir más, por supuesto, pero también vivir mejor. Claro, entonces los fitoestrógenos no forman parte de nuestra pirámide nutricional en España, no son alimentos que ingeramos de forma habitual. Entonces aquí las asiáticas nos llevan mucha ventaja porque ellas sí que lo tienen integrado en su alimentación. Entonces ellas ingieren 20-30 gramos, por ejemplo, de soja diario. Y esto, nosotras, raro es el día que tomamos algo de soja. Por eso no lo ingerimos, nuestra microbiota es distinta, nuestra flora intestinal es distinta, no la procesa tampoco de la misma manera, porque digo que nuestros patrones alimentarios son distintos. Entonces aquí sí que nosotras las europeas o las españolas sí que en estas edades tendríamos que hacer un esfuerzo para poder integrar fitoestrógenos y se pueden integrar a través de la alimentación. Porque hay una diferencia entre mujer europea y mujer asiática por el hecho de comer estos fitoestrógenos. Brutal, porque al final lo que tú comes hace que tu microbiota sea de una determinada manera, porque se alimentan de lo que tú comes. Por lo tanto, tú coges la microbiota de una asiática y de una europea y es radicalmente distinto. Pero voy más allá, nuestros hígados son distintos, porque en función también de lo que comamos, nuestros hígados van a metabolizar las sustancias de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, su hígado es muy bueno eliminando hormonas. Y nosotras, en cambio, no somos tan buenas eliminando hormonas, ¿sí? Y eso puede ser un problema, por ejemplo, en determinados tipos de cánceres o en determinadas situaciones que lo que necesitas es tener una buena eliminación hormonal. Entonces, lo que comemos influye de una manera radical, ya digo que tanto a nivel intestinal como a nivel hígado, como a un montón de niveles. ¿Y cómo podrían incorporar algunas cantidades de fitoestrógenos de soja en su alimentación? Claro, aquí tenemos varias opciones. Entonces, podemos integrarlo a través de la alimentación o a través de los complementos alimenticios. Entonces, aquello en lo que tú vayas a ser más constante, utilízalo. Porque esto sí que tiene que ser una medida a largo plazo. No me vale, me tomo la pastilla 2 semanas. Sí. Lo tienes que integrar en tu rutina, lo que decíamos, ¿no? Son los hábitos y las decisiones diarias las que al final
van a hacer que envejezcamos de una manera u otra. Entonces, que mira, que yo no lo quiero integrar a través de la alimentación, pues te tomas tu suplemento todos los días, porque esto sí que necesita ser ingerido todos los días y ya está. Y si no, a través de la alimentación, pues tenemos fitoestrógenos naturales como pueda ser el lino, que doy mucho la tabarra Con yo. el lino. Pero bueno, si esto para incorporarlo a la comida, ¿cómo podría ser el lino? Lino molido. Si es sencillo, sí que lo puede... Súper sencillo, es lino molido, ¿vale? Lino marrón molido de determinada manera y lo puedes incluir en lo que quieras, que es la gran ventaja. Vale. Hay mujeres que lo incluyen en el café con leche de la mañana, estupendo. Hay mujeres que lo incluyen en la sopa, hay mujeres que lo incluyen en el batido que Y se no toma. No aporta aporta sabor. sabor. No Vale, que aporta esto también es sabor, importante. cero sabor, Mm. aporta un poquito de textura si quieres y no solamente aporta fitoestrógenos, sino que aporta precursores de omega 3, Ya. que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya... Fomentamos que nuestro cuerpo mismo tenga, Eso es. tenga las reservas. Eso es, tengan los niveles adecuados de omega 3, porque aquí, en este contexto, los omega 3 igual aquí sí que serían Claro, sí que serían necesarios. interesantes. Eso es. ¿Y hay algún alimento que recomendarías, no solo para mujeres, sino para toda la población? Porque hay muchas veces que habéis hablado del brócoli, del famoso brócoli. No sé si lo recomendarías también como para toda la población o en algún grupo concreto. En grupos concretos. En grupos concretos lo que se ha demostrado es que hay algunos alimentos que ayudan a manejar de alguna manera nuestra genética, ¿vale? Esto es muy chulo. Entonces, se pensaba que todas las enfermedades eran debidas a la genética. Te ha tocado esto, pues ya no puedes hacer nada. Y se ha visto que esto no es tanto así, que hay una parte que es genética, pero se calcula ahora, se está calculando que se piensa que cerca del 60-70% de las enfermedades no son debidas a la genética, sino que debidas a nuestros hábitos diarios. A eso se le llama epigenética. Entonces, lo que se ha visto es que hay determinados grupos alimentarios que nos ayudan a influir en esa genética. Ayudan a que determinados genes se puedan leer o dejar de leer. Y esto es tremendamente importante en algunos grupos poblacionales. En personas que tengan, por ejemplo, en su entorno más cercano muchísimos cánceres, ¿no? O cánceres de colon o cánceres estrógeno dependientes como el de mama, que es muy, muy habitual. Sí. No sé si lo ves tú en la farmacia. Sí, súper habitual. Los cánceres de mama, tamoxifenos, tal, se dispensan un montón. Entonces ya digo que en grupos poblacionales o familias en las que se ve que hay una alta incidencia, sobre todo de este tipo de cánceres, se ha visto que hay algunos grupos alimentarios que pueden ayudar a que esa genética mala no se termine desarrollando. Esto es súper potente. Eso es, entonces que se silencie de alguna manera. Y esto se hace a través de determinados grupos alimentarios, como es el brócoli, que es lo que escuchaste en la charla. Pero el brócoli no es me lo tomo de cualquier manera, sino que lo tengo que procesar de una manera y lo tengo que ingerir también de una manera concreta. Claro, que normalmente las verduras las hacemos como demasiado, ¿no? Que habría que dejarlas un poquito más crudas. Claro, yo no sé, yo no soy de aquí, yo no soy de Aragón, pero ¿cómo se hacen las verduras aquí? ¿Cómo te han enseñado a ti a cocinarlas? ¿Tu madre o tu abuela cómo las cocinaba? Cocidas, pero... ¿Muy cocidas? Sí, bueno, en mi familia concretamente no mucho. No sé por qué se acostumbraron. Mi abuela se acostumbró a hacerlas poco y entonces yo me he acostumbrado a comerlas así y me gusta. Pero por lo general tú vas a un restaurante y no la tienes poco cocida. Están bastante hechas. Eso es. O sea, con un verde como apagado. Eso Tiene que ser verde intenso. Eso es. Entonces esto es algo que también tenemos que copiar de alguna manera de los países asiáticos, ¿no? Claro, es que ellas lo comen muy crudo. Eso es, lo comen con un escaldado fino. Entonces lo que se ha visto es que si yo realmente quiero influir en mi genética a través de esos alimentos se tienen que procesar de una determinada manera y se tienen que cocinar de una determinada manera. En el caso del brócoli es cortándolo muchísimo, porque lo que necesitamos es que determinados ingredientes entren en contacto y eso se hace machacándolo muchísimo, es decir, que si dejas unos arbolitos de este pelo no hacemos nada. Entonces lo primero es machacarlo y luego con un leve escaldado, o sea, con 4 o 5 minutos que ya esté hecho. Y de esa manera sí que se genera ese ingrediente activo que es el que va a conseguir activar o silenciar nuestra genética. Bueno, pues así les dejamos este tip para que si comen brócoli, bueno, si no comen, que coman y que lo hagan poco. Eso es. Vale, nos queda, ¿te gustaría aportar algo más sobre el tema alimentación o quieres que pasemos a suplementación? No sé si nos queda algo
hemos hablado de antioxidantes, no hemos hablado mucho de inflamación, si quieres, inflamación de bajo grado, que también la habrán oído mucho, inflamación crónica de bajo grado, que es, como siempre se habla también por redes, bueno, es que ahora como en redes sociales se habla de todo, pues podemos darles algún consejo, algún alimento, además del omega, que sea antiinflamatorio. Pues yo te diría omega 3. Omega. Sí, omega 3. Y ya digo que en determinadas edades no es tan difícil llegar. Por lo tanto, oye, que si te quieres comprar el complemento, estupendo, pero al final lo que decíamos, son las cosas muy mantenidas en el tiempo las que van a conseguir que al final eso tenga sentido, ¿no? Claro, sí, que si lo haces 3 semanas o 3 meses, no. No tiene, eso es. Y luego a nivel de alimentación sí que es interesante, o a mí hay algo que también me hizo que cambiara el chip, ¿no? Y que igual también a alguna otra persona le puede hacer cambiar el chip. Y es que considero que es importante que nos acompañemos de un nutricionista en determinadas épocas de la vida, porque tenemos asimilado que vas al nutricionista a perder peso. No. Y esto no es así. Nadie nos ha enseñado a comer. Sí. Hemos aprendido a comer de lo que vemos en nuestra casa, que nuestra madre, la pobre, no era nutricionista. Bueno, en mi caso no era nutricionista. No, en la mía tampoco, sí. Y lo normal es que no lo sea. Eso es. Y que lo haga lo mejor posible, lo mejor que sabe, pero no, es verdad que no nos han enseñado a comer y ciertas cosas, pues igual ciertas costumbres habría que cambiarlas. Eso es, entonces acompáñate de un nutricionista no solamente para perder peso o no solamente porque vayas a hacer una carrera deportiva, que esto sí que la gente igual sí que lo tiene más asimilado, pero acompáñate de un nutricionista en determinadas épocas a lo largo de la vida. Entonces, si sabes que tú vas a tener un cambio hormonal importante en ese momento vital, acompáñate de un nutricionista. Sí. Y fíjate las mujeres, la de momentos de cambios hormonales. Continuamente, toda la vida. O sea, desde gente que tiene reglas irregulares, ¿vale? Con lo cual ahí ya te está diciendo que algo pasa a nivel de hormonas. Mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas, trabájalo también con la alimentación. Embarazo, trabájalo también con la alimentación. Posparto, trabájalo. Perimenopausia, es decir, desde los 42, yo te diría, tienes que empezar a comer distinto, aunque no es desde menopausia, pero es que desde los 42 tú tienes que ser consciente. Tienes que preparar. Eso es, para lo que viene. Que no puedes comer igual que a los 20 y, por supuesto, menopausia. Entonces ya digo que hay un montón de etapas vitales a lo largo de la vida en la que creo que es importante acompañarte por un nutricionista. Y luego, dedícale algo de tiempo a la lista de la compra y a comprar. Entonces, acostúmbrate a mirar un poquito las composiciones de los alimentos también, ¿no? Porque muchas veces hay como, sin obsesionarte, o sea, porque esto también hay que disfrutarlo. Sí. O sea, sin entrar en obsesiones. Es que todo esto no nos lo han enseñado, o sea, no nos han enseñado a saber diferenciar un alimento de calidad de uno de otro. Yo no soy nutricionista, bueno, soy farmacéutica, voy a un montón de charlas y demás, y entonces tengo mucha información, pero aún así hay veces que me equivoco, o sea, porque muchas veces le mando a María Nutrifarma, ¿no? Le mando, oye, ¿esto cómo lo ves? Y me dice, mal. Y yo, claro, yo lo he comprado pensando que bien, o sea, que imagínate el resto de personas, o sea, pensamos que comemos bien, y en realidad hay muchas cosas que son mejorables. Eso es. Y ahora mi pareja está en tratamiento, o sea, en el nutricionista con María, y entonces, claro, pues yo como igual que come él, bueno, hacen la misma comida, aunque no lo hacemos exactamente igual, pero... Y me he dado cuenta, digo, ¿cuántos cambios hemos hecho a pesar de yo pensar que lo hacíamos bien? Eso ¿sabes? Es. O sea, que se puede mejorar, hay mucho margen de mejora y nos pueden ayudar muchísimo los nutricionistas. De manera indirecta, eso es, te estás acompañando de un nutricionista. Claro, sí, o sea, sí. Es que acompáñate porque... Al final es como la educación financiera. Nadie nos ha enseñado de finanzas, ¿no? De finanzas, vas aprendiendo sobre la marcha. Ojalá enseñaran de finanzas en el colegio. Pues ojalá también desde pequeños, aunque creo que ya lo empiezan a hacer o a cuidar un poquito más, nos enseñaran también temas de alimentación, que es al final algo que vamos a hacer toda la vida 5 veces al día. Claro. Bea, cuéntanos cómo se podría hacer el brócoli, que ya nos has dado algún consejo de cortarlo y cocerlo poco, y algún tip más que quieres añadir. A ver, es que es muy buena la referencia de colorimetría, de color, ¿no? Que dabas. Entonces, si el brócoli queda así como verde oscuro, verde botella, es que nos hemos pasado con la cocción. Tiene que quedar, tal y como has dicho, brillantito. Entonces, lo que es importante es detener el proceso de cocción. Así que una vez que tengas ese escaldado de 4 o 5 minutos del brócoli, tienes que tener una fuente con hielo preparado y lo que haces es escurrir el brócoli, echas ese brócoli en esa fuente con hielo y lo que hacemos de esa manera es detener la cocción. Bien, porque si lo dejamos se va a seguir haciendo. Hemos perdido. Eso es, apagas el fuego, dejas ahí la olla y no conseguimos absolutamente nada. Vale, muy bien. Pues... ya acabando con el tema de alimentación, vamos a pasar a suplementos, vale. a tu campo, a tu expertise, ¿vale?
¿Tendría sentido para ti hablar de suplementación anti-aging? ¿Para quién lo recomendarías? ¿Para quién no? ¿Cómo ves esto? A ver, siempre, y esto ya lo sabes porque has ido a muchas charlas mías, me has aguantado mucho, siempre hablo de la personalización, ¿no? Y sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se mueve esa mujer. Siempre digo, ¿no? Me preguntan muchas farmacias, ¿qué le recomiendo a un paciente tal? Le digo, ¿cuántos años tiene? Porque María con 20 años es distinta a María con 48 años. Es la misma mujer, pero el contexto es radicalmente distinto, ¿no? Entonces, hablar de suplementación anti-aging se me ha hecho siempre muy complicado, pero lo que he hecho ha sido como organizarlo para que una persona que en principio no tenga enfermedad, ¿no? Estemos, ya digo, que en ese contexto de envejecimiento equilibrado, sepa más o menos cuál tendría que ser ese complemento que tendría que tomar. Porque, insisto, tú ves redes sociales y ¿cuál es la tríada hoy en día que está de moda? Magnesio, omega 3 y vitamina D. Lo has hecho y no hemos quedado, o sea, lo has clavado. Sí. Es que precisamente ayer me viene una mujer y me dice, tengo que tomar magnesio, y vienen nerviosas porque no saben si lo tienen que tomar o no. O sea... Claro, y ya digo que lo has dicho tú de motu propio y no te lo he dicho, pero es lo que nos están metiendo. Pues yo no estoy muy a favor de eso, ¿no? Sí que estoy a favor de la personalización, pero bueno, si tuviera que poner un poquito de orden en todo esto, yo para explicarte lo que te voy a explicar ahora, me inspiré en la pirámide de Zoedraelos, que sabes lo que es. De la piel, sí. Que estructura el tratamiento de la piel según necesidades, como ir subiendo escalones de potencia. Eso es. Entonces dije yo, bueno, ¿cómo puedo hacer para explicárselo fácil a los farmacéuticos o a una persona que quiera iniciarse en el mundo de los complementos, ¿no? Entonces yo también lo establezco como una pirámide, como por escalones. Entonces, se la pondremos, si no luego aquí en el vídeo, para que la vean escrita. Entonces, con chica de 20 años que se quiere empezar a cuidar, bueno, pues te diría, viviendo donde vivimos, si quieres empezar a tomar algún complemento, evidentemente con una alimentación mínimamente equilibrada y estructurada, en primavera y en verano tienes que utilizar Nutricosmética Solar. Claro, antioxidantes. Antioxidantes. O sea, que lo que necesitamos ya es empezar a trabajar con la base de antioxidantes. Todo el año, no, una buena alimentación con antioxidantes, frutas y verduras. Y en esta época del año en la que en España hay mucha incidencia solar, pues toma un buen complejo de Nutricosmética Solar. Claro, que los antioxidantes lo que van a hacer es ralentizar ese envejecimiento. Y en verano se potencia mucho por el sol. Efectivamente. Por lo tanto, ahí, pues nuestra manera de evitarlo es, bueno, pues utiliza, ya digo, 4 o 5 meses al año este tipo de complementos y ya está. Joder, es que se me cae el pelo. Bueno, pues entonces utiliza también algo para la caída capilar, pero ya sería otra cosa. Bien, seguimos cumpliendo años. Entramos en la década de los 30. Ya hemos perdido un poquito de capacidades funcionales, ¿no? Porque ya pues tenemos un poquito menos de colágeno, tal. Bueno, pues ahí sería el momento de empezar a utilizar colágeno para la piel. Para mí ese sería el momento de empezar a introducir colágeno para la piel. Oye, ¿y todo el año, Bea? No, pues puedes hacer también encendidos y apagados, que yo le llamo encendidos y apagados, 3 meses de colágeno, descansas, 3 meses de colágeno, descansas. Sí, hacemos tandas. Eso es, tandas. Y en primavera y verano, pues los antioxidantes no. Otra vez. Eso es, no exime. Seguimos cumpliendo años. Oye, ¿qué más podría tomar? Aquí el contexto empieza a cambiar, porque estamos hablando de una mujer de 40 años. Aquí las hormonas ya empiezan a cambiar. Sí. Aunque tú no seas consciente, estás en otro contexto. Entonces yo aquí es donde empezaría a trabajar con lo que decíamos antes. Para mí ya este es el momento de los fitoestrógenos. O es el momento igual de qué tal descansas por la noche. Porque aquí ya se junta que si... Estrés, empieza a dormir mal. Eso es. Tiene más nervios, sí. Eso es. Y el problema es que vamos juntando los complementos de décadas anteriores, ¿no? O sea, no te exime de que en primavera-verano utilices tu antioxidante, el colágeno, sí. Y para que no se agobien, pues que vayan haciendo las tandas. Eso es. Y jugando con la alimentación, o sea, que es lo que decíamos, que la alimentación tiene que ser la base. Y por último, en la cúspide, ahí es donde entran ya los omega 3. Porque a partir de los 40 y tantos, 50 años, sí que tienes ese estado subclínico de inflamación y, bueno, pues seguiré intentando comer bien. Evidentemente voy a seguir utilizando el salmón, tal, pero aquí ya sí que voy a necesitar incrementar y aquí sí que los complementos de omega 3 nos pueden ayudar a llegar a esos requisitos o a esos requerimientos que sí que vamos a necesitar. Pues me gusta mucho también esta clasificación que has hecho, sí, porque hay veces que, claro, nos vienen y nos dicen, pues una chica de 30 años, sí, que me quiere empezar a suplementar.
pero dar magnesio sin necesidad, si no tienes ningún, pues claro, igual les digo, bueno, pues es que esta base de los 3 suplementos que te digo, pues yo no lo veo necesario en una chica de 30 años, pues si te apetece tomar colágeno, pues adelante, claro, si es que seguramente no necesite nada más. Entonces ya digo que para mí este es un poco como mi punto de partida y luego ya se van haciendo modificaciones en función también de lo que quiero, de lo que quiera la paciente. Porque en ocasiones, pues luego de repente, pues ya digo que en el contexto en el que ya hay cambios hormonales, pues de repente igual te tienes que empezar a fijar en el hueso o en determinadas cosas. Con lo cual tenemos que empezar a poner foco también, porque ¿cuál es el problema de los complementos? Que puedes suplementarte con 3.000 millones de cosas. Sí, eso te iba a preguntar ahora también, que no sé si lo has visto en la tele, o sea, precisamente salió en Tele Aragón antes de ayer o así, porque me dijo mi padre, ay, mira, que está saliendo esto en la tele. Y ponían un poco en cuestión el tema de los suplementos, que claro, están en el punto de mira porque los toma muchísima gente. Y decían, bueno, ¿son realmente eficaces? ¿No? ¿Cómo se están popularizando tanto? ¿Tú qué opinas de esto? Que todo el mundo, o sea, preguntas por la calle a alguien y seguro que te dice que toma algo. Pues que de la pandemia aquí hemos vivido un boom auténtico, es una auténtica locura. Desde la pandemia nos ha cambiado el chip también y se ha puesto de moda y ahora ya digo que estamos viviendo como una auténtica locura en el mundo de los complementos. Entonces, los complementos tienen sentido siempre y cuando estén contextualizados dentro de una alimentación, ya no digo hiper mega equilibrio, razonable. Sí, razonable. O sea, con sentido común. Con sentido común, eso es. O sea, nadie va a llevar una alimentación estricta. Pero bueno, siempre digo, la regla del 80-20, al menos cúmplela el 80% de los días, ¿no? De cada 10, 8, ¿no? Y luego siempre date pues, días ya en los que te pueda salir un poquito más. Entonces, partiendo de esta base, los complementos bien pautados por un sanitario tienen sentido. Y digo por un sanitario porque estamos hablando de una vía oral y a mí esto es algo que me preocupa como sanitaria, ¿no? Porque las vías orales pueden interferir con medicación, y de hecho interfieren con medicación. Las vías orales pueden hacer que se incremente el tiempo de sangrado y si tú te operan, tienes un problema. Pero un problemón, ¿eh? O sea, en Masdermo, en la charla en Masdermo, que hablaba precisamente de esto, se me acercó luego un médico y me dijo, qué bien que has comentado esto, porque el otro día casi se nos queda un paciente en la mesa de operaciones. Sí. Entonces digo que, ostras, que no estamos jugando con cualquier cosa, que una crema te puede dar una reactividad, la puedes liar parda también con el retinol y todas estas cosas, pero con una vía oral muchísimo más. Entonces, para mí es fundamental que esté la prescripción de un sanitario formado, porque ¿cuál es el problema también? Que no hemos tenido formación específica de complementos, ni los médicos, ni los farmacéuticos, ni los nutricionistas, ni nadie. Entonces, si tú tienes interés, te formas, pero si no, eso es. Vas a cero. Eso es. Entonces, complementos sí, pero bien pautados con cabeza y con criterio. Vale, bien, hemos comentado antes algo súper interesante que vamos a puntualizarlo un poco mejor, que es el tema de cuando tomamos suplementación oral, puede influir si te tienes que hacer una operación, porque puede que no nos puedan operar en ese momento o que coagulemos muy mal. ¿Nos puede explicar un poco más esto? A ver, yo por sistema, hay algunos complementos que influyen en el tiempo de sangrado, ¿vale? Y hacen que ese tiempo de sangrado sea mucho mayor. Entonces, si te haces un corte, bueno, pues sangras un poquito más y no pasa nada. El problema es cuando vas a tener una operación, donde ahí sí que es importante que el tiempo de sangrado sea limitado, ¿sí? Entonces, por sistema, siempre lo que le digo a las farmacias cuando trabajo con ellas es informar a los pacientes de que 10 días antes de una operación, que se quiten todo. Eso es, mira, que te quitas todo y ya está. Pero voy más allá, hay complementos que también pueden afectar a los resultados de una analítica de sangre que te puedes hacer. Sí. Con lo cual, mi recomendación también es, mira, olvídate, 10 días antes te retiras los complementos. Y con 7-10 días sería suficiente y nos quitamos y que se quiten todo. Eso es. Y ya está. Y por último, ¿cómo ves tú el futuro de la suplementación? ¿Hacia dónde crees que va a ir el mercado? A ver, en el corto plazo, la mujer está siendo el gran nicho, ¿no? Sí. La mujer, sobre todo, bueno, ya no te diría solamente en determinadas edades, sino las diferentes necesidades de la mujer a lo largo de su vida. Entonces, se ha trabajado muy bien, o se está empezando a trabajar por fin muy bien, la suplementación en época fértil y en época no fértil. Y el siguiente mercado va a ser, yo creo, sin lugar a dudas, mi apuesta es los hombres. ¿Sí? ¿Crees que los hombres...? Sí, los hombres, que son a día de hoy un poco como los grandes olvidados. En la farmacia por lo menos sí, son los grandes olvidados.
Eso es, pero te pones a rascar un poquito y sí que están interesados y sí que preguntan, ¿no? Oye, además sobre todo a partir de determinadas edades, además del pelo, que Sí, que es verdad, esto sí que lo preguntan. es algo que les preocupa Sí. mucho. Lo siguiente que yo ya empiezo a recibir también consultas es testosterona, cómo mejorar los niveles de testosterona. ¿Sí? Entonces digo que a día de hoy es como pelo, rendimiento deportivo, Sí. eso es. Y la testosterona también les empieza a preocupar en determinadas edades también, ¿no? Lo que decíamos, a partir de los 40 ya se lo empiezan a plantear. O sea que para mí este va a ser Lo veremos, lo iremos viendo, ¿no? Yo creo por que ahí. Vale, y ya por último, tú como una enamorada del estilo de vida saludable, además de todo lo que hemos hablado de suplementación y alimentación, obviamente que son la base, pero no tiene sentido si todo lo demás en tu vida tampoco acompaña. Yo no sé dónde escuché, no sé si lo escuché en un congreso, en un podcast, pero que decían, una persona que come fenomenal, que se cuida un montón y demás, pero que no hace nada de deporte, va a estar menos sana que una persona que coma normal, que tampoco se preocupe mucho, pero que haga mucho deporte. ¿Tú ahí qué opinas? Totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ahora está muy de moda el ejercicio de fuerza, todas estas cosas. Pero si no te has puesto un chándal en tu vida, no empieces igual por ejercicio de fuerza, porque igual es algo que te estresa, Ya. ¿no? Entonces, lleva un estilo de vida activo al menos. Si estás todo el día delante del ordenador, intenta moverte un poquito más. Pues no cojas el autobús, vete andando, pues lo que siempre decimos, ¿no? Sube las escaleras. Claro. Bueno, ya tienes al menos un estilo de vida activo. Y sobre eso igual luego ya en un futuro puedes construir el deporte, ¿sí? Pues ya te podrás poner a hacer pesas o apuntarte a zumba o lo que sea, pero siempre yo digo que de una manera más o menos gradual. Y luego hay otra cosa que también me parece fundamental para un envejecimiento saludable, que es cuidar las relaciones sociales. Ya, muy importante. Eso no sé, esto no lo hemos nombrado. Mira, que hemos hablado de cosas, pero esto no lo hemos nombrado. Es, porque también te ayuda a rebajar estrés, el compartir un vino con amigas, que te saltas un día a la cena, pero estás con amigas echándote unas risas, ¿no? Eso también es envejecimiento saludable. Entonces, qué guay. Hay que ir también por ahí. Muy bien, muy chulo. Y ya para terminar, ¿qué 3 cambios les podrías recomendar que puedan hacer ya desde hoy mismo, que lo puedan aplicar ya en su casa desde hoy? Bueno, este de relaciones sociales yo creo que puede ser un punto muy fácil, es muy fácil. Llama a esa amiga, sal a tomarte algo, ¿no? Relaciones sociales sin lugar a dudas. En segundo lugar, que seamos muy autoconscientes de lo que nos ocurre y de lo que nos pasa, porque muchas veces también estamos como muy estresados en una vorágine, damos por normalizadas cosas que en principio no lo son. Entonces la autoconsciencia, ¿no? El cómo estoy, el cómo me encuentro, esto es normal. Escucharnos un poco más. Totalmente, porque vivimos en una auténtica locura de vida y eso nos ayudará a tomar mejores decisiones, a tomar nuestro tiempo para tomar buenas decisiones. Entonces ya digo que el escucharnos, tomar buenas decisiones y tener un entorno favorable, eso es envejecer de forma saludable. Qué bien. Bueno, Bea, pues como no sé si lo sabes, pero en todos los podcasts brindamos con colágeno. Ah, mira. En algunos podcasts brindan con vino, pero nosotros vamos a brindar con colágeno. ¿Este lo has probado? Sí, en alguna ocasión sí. Bueno, pues vamos a brindar por envejecer y por envejecer de forma saludable. Eso es. ¿Vale? Pues chin chin, ¿no? Hombre, claro, chin chin. Miraros a los ojos. Ahora es cuando se me cae. Pues toma falsa. Pues está rico. Sí. Recordaba. Bueno, es que hay de varios tipos. Cada uno tiene un sabor, pero bueno, saben todos bien. Está a frutas y demás. Está rico. Y ya para terminar, para cerrar, Bea, siempre les pregunto a las invitadas también cuál es su momento canela. Que el momento canela es un momento en el que estás tranquila, conectada contigo misma, satisfecha con lo que has hecho. Puede ser un momento personal o un momento profesional. Puedes pensarlo, tranquila, si quieres pensar algo. Pues estoy redescubriendo mi momento canela este año. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Perdón, sí. He retomado algo que hacía muchos años que no hacía, o que lo hacía muy enfocado al trabajo y ahora lo hago enfocado más a nivel personal. Entonces siempre he sido una gran lectora, he devorado siempre libros, pero desde la pandemia hasta aquí, por el ritmo de vida, pues leía sobre todo tema profesional. Y este año dije, basta, eso es. Cambiamos el chip. Y mi momento canela ahora es cuando llega el final del día, cojo el libro y me meto en la cama a leer un libro que no tiene nada que ver. Con farmacia, sí, porque hay veces que es que estamos
saturadas. A mí también me pasa que hay temporadas que lees más, que lees menos, pero Entonces no lo Tenemos quería que solamente, desconectar. eso es, no solamente en verano, porque al final, bueno, me llevo 3 Sí. libros a la playa. No, voy a leer todo el año. muy bien, Bea. Pues ha sido de verdad un auténtico lujo tenerte aquí y muchísimas gracias. Espero que les guste un montón y que les sirva. Cuando quieras yo vuelvo, que he estado súper a gusto. Muy Muchísimas bien, gracias por gracias, Bea. hacérmelo tan fácil y estar tan a gusto. Muchas gracias. Y a vosotras ya os habéis dado cuenta que no hace falta hacerlo perfecto, sino que simplemente con incorporar pequeños cambios en vuestro día a día y al final convertirlo en una rutina. Porque obviamente envejecer, vamos a envejecer todos, pero tú eliges cómo hacerlo. Así que muchas gracias por escucharnos, por dedicarte este ratito y por querer cuidarte con criterio. Nos vemos en el próximo episodio de Canela Talks.